Nuevamente, buenos días. Vamos a continuar con nuestra reunión. Y vamos a tener, por favor, reunámonos nuevamente. Las condiciones de tiempo siguen siendo las mismas. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar al señor José Álvarez Alonso. Él es el director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente. El tema que nos va a brindar es biodiversidad y desarrollo amazónico en un escenario de cambio climático. Por favor, Pepe. ¿Es para avanzar? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí en este ambiente tan internacional de relaciones exteriores en el marco de la OTCA para hablar de un tema apasionante que es la Amazonía y los retos que enfrenta con el nuevo escenario del cambio climático. La biodiversidad amazónica es uno de los aspectos más relevantes que tiene el Perú, no el único, pero es quizás el más relevante junto con la agrobiodiversidad andina y con la biodiversidad marina. Entonces, sin más preámbulos, voy a avanzar. Vi que me habían recortado un poco el tiempo que me habían dado el programa original, así que voy a tener que ir un poco deprisa y me van a disculpar. Hay un mito en torno a que la Amazonía es el pulmón del mundo. Recientemente se sabe que no tiene tanto de pulmón, pero sí de acondicionador del clima global. Por eso pongo ahí el aire acondicionado. No es tan relevante su rol como proveedor de oxígeno como se pensaba hace 15 o 20 o 30 años, sino como regulador del clima, como vamos a ver y ustedes quizás ya han escuchado. Por ejemplo, hay un reciente estudio con distintos modelos climáticos que demuestra que la deforestación en Amazonía occidental podría afectar, fíjense, hasta en un 15 o 20% las lluvias en el oeste de Estados Unidos, que ya sufre sequías crónicas, como ustedes conocen en las noticias. California, cada rato sale la noticia de que se quemaron no sé cuántas hectáreas, miles de hectáreas y tantas casas destruidas. O que Texas sufrió la peor sequía de los últimos 20 años y al año siguiente es la sequía de los últimos 30 años. Entonces, imagínense la relevancia que tiene en ese lado, porque en el otro lado también. En el Atlántico hay otros estudios que demuestran que el clima del Atlántico central, tropical, tiene mucha relación con la foresta amazónica, ¿no? Entonces, la deforestación en la Amazonía podría tener impactos globales tremendos. Este es el pastel o el pie de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú. Y fíjense en un detalle. La deforestación en la Amazonía representa el 47% de las emisiones. El Perú no es un gran emisor, pero de lo que emitimos, no todo viene de Lima, de los carros, etcétera, sino de la deforestación en la Amazonía. Todavía tenemos ahí tremendo reto para controlar los gases de efecto invernadero. El bosque amazónico ha sufrido en los últimos años agresiones tremendas por el tema de las sequías, ¿no? En el año 2005 ocurrió en ese momento la sequía más grande de la historia conocida hasta ese momento. Y dijeron los expertos, este es un evento que ocurre cada 100 años, a los 5 años, otra peor, la del 2010. Esas son fotos de, especialmente Brasil, donde el impacto fue mucho más grave que en Perú, en Ecuador o Bolivia o Colombia. Se secaron ríos gigantes, el tamaño, no sé, del río Napo, en emergencia no sé cuántos distritos, tuvieron que llegar a agua hasta en helicóptero en algunas poblaciones. Se murieron millones de peces, etcétera. El impacto fue terrible, pero también en la Amazonía occidental. Como van a ver, hubo millones de hectáreas de bosque quemado, sobre todo en el este de Brasil, donde, como saben, es mucho más estacional la estación de lluvias, ¿no? Estas son fotos de, sobre todo, San Martín en el norte y de Loreto aquí abajo. Iquitos estuvo aislado por casi un mes y medio, no tenía comunicación por barco, fue una catástrofe. No llegaba cemento, no llegaba gas para las casas, etcétera. Los alimentos subieron de precio porque vienen todos de Lima por barco. Esta es una foto que saqué yo frente a San Lorenzo en el río Marañón. Casi parecía una quebrada, el río Marañón, que es el más importante afluente. Y esas son fotos de San Martín con el río Guayaga, que se cruzaba a pie.
río Guallaga, que es uno de los afluentes más importantes de la Amazonía peruana, imagínense. Pero ahí vinieron las inundaciones, las peores de la historia. A 2 años de la sequía más grande de la historia, en el Amazonas ocurrió la creciente más grande de la historia. Son fotos de Iquitos, casas, miles de comunidades han sufrido por efecto de las inundaciones extremas. Algunas comunidades han estado 4 meses bajo el agua. Imagínense el costo social. Iquitos, casi 1/3 de la ciudad estuvo bajo agua por varios meses. Creo que todos vieron las noticias. Fue una catástrofe, ¿no? Ya el doctor Richard Bodmer sé que ha abundado sobre los impactos sobre la fauna de estas inundaciones en la Reserva Parque de Samiria y son muy preocupantes, ¿no? Y esto también creo que ya abundó el doctor Richard Bodmer, que el problema son las fluctuaciones cada vez más pronunciadas y más frecuentes. Es decir, antes podía haber crecientes una vez a las 500, pero no eran ni tan extremas. Como ven en estas gráficas, cada vez los extremos son más pronunciados. Y esto somete a la biodiversidad amazónica a unas presiones, a un estrés tremendo, porque no tienen tiempo de recuperarse, como les explicó el doctor Richard Bodmer, y a la población humana que depende de esta flora y esta fauna silvestre. Han aparecido noticias en la prensa, por ejemplo, estas son de San Martín. Fíjense, prácticamente la gente ya pensaba que estaba acabándose el mundo, porque todo es... La agricultura de San Martín sufrió horriblemente en estos 2 años de sequía, pero en otros años también sufre normalmente. Ha habido estudios a raíz de la sequía que demuestran que el bosque amazónico está empezando a resentirse, aún el bosque primario. Por ejemplo, estos estudios de Oliver Phillips y de Espinosa demuestran que en la sequía del 2005, que todavía no fue la más extrema, ya murieron muchos árboles de dosel, en bosque primario intacto. Es decir, que son muy susceptibles a estos extremos climáticos. Pero nosotros tenemos problemas que ayudan al cambio climático, que contribuyen a que estos impactos sobre la floresta amazónica sean más extremos. Uno de ellos es la degradación del bosque. Generalmente hablamos de las 100.000, 120.000 hectáreas que se deforestan al año en Perú, pero hay otra deforestación que se llama la deforestación hormiga, que antes no se detectaba, que es la tala selectiva. Eso que entra el tractor forestal 10 kilómetros y saca un arbolito de acá, otro de allá, una caoba de acá, un huispingo del otro lado. Hay estudios como este, por ejemplo, de Science, de Acier en Science, del 2005, que ya calculaba que es casi 1/3 o más lo que representa esta tala selectiva, que no es medible con las imágenes satelital tradicionales, sino con estas tecnologías modernas. Por eso, el mensaje que estamos tratando de enviar a la sociedad y al mundo en general es: la Amazonía es un ecosistema muy valioso, no solo para los amazónicos que viven ahí, sino para el mundo. Pero este ecosistema es un ecosistema vulnerable, no es tan resiliente como se pensaba. La Amazonía es el único ecosistema en el mundo que genera su propio clima, que tiene la capacidad de autorregularse, pero esa capacidad tiene límites. Por ejemplo, esta capacidad de producir humedad de la Amazonía, porque los bosques amazónicos son como un gigantesco pulmón, es cierto, que absorbe humedad y la emite. Una foto del bosque amazónico en la madrugada, o cuando ustedes van a Iquitos o a Pucallpa en la madrugada, ven cómo salen inmensas masas de vapor del bosque amazónico. Esto genera el 50% de las lluvias que caen en el Amazonas, lo que se llama las lluvias de convección, que es las que se forman ahí localmente, en el día. Ustedes ven un cielo despejado y a las 12 del día ya está lleno de nubes, son las nubes de convección, y a las 2 de la tarde está cayendo un chaparrón. Esa lluvia no se produciría si hay una deforestación excesiva, y aún la humedad que viene del Atlántico también se reduciría si la deforestación sigue aumentando. Por eso hay modelos como este de otro artículo, no tengo ahí la referencia, pero podría dar a cualquiera que tenga interés, un modelo de computadora que calcula que entre 40 y 45% de la deforestación en bosque amazónico provocaría ya un colapso del ecosistema, de esa gigantesca maquinaria que genera el clima amazónico. Y este es un modelo de cómo estarían los bosques amazónicos al 2030. Ya ven que está acercándose al 40%. Todo lo que ven en amarillo y en naranja, el 2030 probablemente ya no sería bosque, si no se toman medidas drásticas.
Perú no es el más grave, como ven, es mucho más Brasil, el cinturón de deforestación de Brasil es gigantesco, sobre todo desde el sur hacia el norte, pero también en Perú aumentaría la deforestación en los ejes carreteros, sobre todo los IRSAs, ¿no? Entonces, todo lo que se planee en la Amazonía tiene que planearse con un cuidado extremo a este tesoro mundial que es el bosque amazónico. Pero aquí tenemos las amenazas, las plantaciones, por ejemplo, de palma aceitera, los monocultivos, que se están promoviendo. Lamentablemente se están haciendo a costa de bosques primarios y esto es algo que el Estado no debe tolerar. Se estamos tomando medidas del Ministerio del Ambiente, pero lamentablemente a veces la debilidad institucional no permite hacerlo con suficiente agilidad. Este año pasado son algo así como 13.000 hectáreas de bosque primario que se han talado en Loreto y Ucayali, una sola empresa con varias denominaciones, lo han conocido en la prensa porque salió en el comercio en varios reportajes, bosque primario para planta aceitera. En bosque primario, y en teoría es ilegal. Hace 2 días hubo un foro sobre el tema de la palma aceitera en el Colegio de Ingenieros. La deforestación no es el único problema. Hay otros problemas, uno de ellos ya lo mencionó el doctor Richard Bodmer, que es el impacto sobre la fauna, pero esa fauna cumple funciones en el ecosistema. No sé si él abundó sobre esto, voy a pasar rapidito, pero tanto en ecosistemas acuáticos que tienen ahí una típica cocha amazónica, la ven ahí cubierta de verde, eso no es un pasto, eso es un pasto flotante. Eso es guama, putuputu, tabaco lagarto, gramalote, que crece en un bosque amazónico, ustedes, de un lago amazónico. Y ustedes dirán, qué bonito ese lago, ¿no? Verde, se le ve chévere. Ese lago está enfermo, la gente le llama cocha muerta. Porque ahí ya, en ese lago, que es un lago en teoría muy productivo, porque le alimentan las aguas que vienen de los Andes cargadas de nutrientes, ahorita ya no produce casi peces porque no puede penetrar la luz solar, ni el oxígeno, y las plantas extraen los nutrientes y los peces casi se mueren. ¿Quiénes mantenían estos lagos limpios antiguamente? Estos animales. La charapa, que hoy día está reducida a apenas 4.000 o 5.000 en Pacaya Samiria, y eso después de la recuperación. La vaca marina, hay unas fotos extraordinarias ahí en el hermosísimo libro que nos ha regalado el doctor Richard Bodmer. Es una obra de arte, yo le felicito, acá no estuve durante su presentación porque estaba inaugurando otro evento en otro lugar, pero ese libro es de lujo y tiene la cualidad no solo de su seriedad científica, sino de su presentación con esas fotos de lujo, ¿no? Entonces esperemos que contribuya a sensibilizar sobre estos problemas. Ahí tenemos otros animales, la vaca marina, por ejemplo, consume 40 kilos de vegetación al día y es una máquina fertilizadora de los lagos amazónicos que hoy día quedan apenas... ¿Cuántos pueden quedar, don Richard? ¿500 en toda la Amazonía peruana? Ni siquiera, ¿no? No creo que lleguen ni siquiera a 500. Y probablemente hace 500 años, cuando llegaron los europeos, había, no sé si 500.000, pero varios decenas de miles o cientos de miles había, porque hablaban de la abundancia de estos animales y representaban un ingreso importante para las comunidades en términos de proteínas. Bosque primario también tenemos grave problema con la defaunación. Estos animales, como los grandes primates, grandes crácidos como el paujil, monos grandes, ungulados, que les ha hablado el doctor Richard Bodmer, son jardineros del bosque. Algunos son dispersores de semilla, otros controladores de la vegetación. Gracias a ellos el bosque se ha mantenido y regenerado con esa riqueza extraordinaria. Cuando ellos están disminuidos, como están ahora disminuidos por la sobrecaza, por el impacto del cambio climático, el bosque no puede funcionar. Y ustedes caminan por el bosque ahora, sobre todo en zonas de mayor impacto de la cacería, que es uno de los estudios que ha hecho el doctor Richard Bodmer desde hace años, el impacto de la cacería, encuentra abundantes frutos pudriéndose en el suelo del bosque. ¿Y por qué se pudren? La naturaleza no es estúpida, no desperdicia recursos. Esos frutos, los árboles los producían para que lo coman los animales y lleven su semilla a otro lugar. Ahora no, se pudren debajo del árbol. Y obviamente eso no tiene sentido biológico. Entonces tenemos un bosque que no tiene capacidad de regenerarse porque los árboles, las semillas que caen debajo del árbol madre no tienen ninguna posibilidad, o poquísimas posibilidades de llegar a adultos. Entonces hay varios estudios sobre eso, de que el bosque amazónico ahorita está cambiando de composición debido a la defaunación. En las zonas acuáticas también tenemos, hay una interrelación estrechísima entre, por ejemplo, los peces dispersores de semillas, grandes consumidores como la gamitana, paco y otros carácidos, y el bosque inundable. Entonces a veces esto se ignora. Hemos sobrepescado la gamitana. La gamitana, por decir que es un gran dispersor de semillas en el bosque inundable, probablemente está reducida a una centésima parte de cómo fueron sus poblaciones hace 300 o 200 años.
Ustedes van al mercado de Iquitos o Pucallpa y no encuentran gamitanas ya de silvestres, solo cultivadas. Entonces, claro, ahorita la acuicultura suple la provisión de gamitana para la mesa, pero no para el bosque. El bosque ahorita dispersa sus semillas como quizás. Camu Camu, por ejemplo, era uno dispersado por la gamitana principalmente. ¿Por qué debemos adaptarnos al cambio climático? Yo creo que ya ustedes ya se imaginan por qué, ¿no? Ya casi lo he dicho con las preguntas. Pero aquí están las respuestas, para asegurar fuentes de alimento para la gente, primero. Porque a veces, les digo, el Estado cree que la seguridad alimentaria es solamente enseñar a la gente a criar o enseñar a la gente a cultivar o regalar alimentos. Y las comunidades indígenas no están en esa línea. Las comunidades indígenas comen de ahí, se visten de ahí, de ese bosque y de esos lagos sanos. Por eso todas las políticas de seguridad alimentaria en la Amazonía han fracasado y tenemos las tasas de desnutrición en las comunidades indígenas que no bajan, a pesar de las inversiones que ha hecho el Estado, porque se han equivocado de estrategia. Ahí lo que hace falta es promover el uso sostenible de esos ecosistemas y la recuperación de su productividad para que la gente vuelva a pescar como pescaba antes, vuelva a cazar, vuelva a cosechar frutos, etcétera, ¿no? Los costos de no hacer nada en la Amazonía, frente a una amenaza como el cambio climático y la degradación de los ecosistemas, son mucho mayores al costo de prevenirlos, de 10 a 1. Si nosotros no tomamos medidas ahora, dentro de una generación nos van a crucificar, van a decir qué irresponsable la generación del siglo, la primera década o la segunda década del siglo XXI, que no hicieron nada para prevenir este desastre que se nos venía, ¿no? Así que, si hablamos de desarrollo sostenible en Amazonía, la única vía de desarrollo sostenible es manejando estos ecosistemas de forma eficiente. ¿Qué hacer frente a esto? Hay dos posiciones extremas. Los ambientalistas ultramontanos, que todavía los hay, que dicen hay que llenar la Amazonía de plantaciones y de ganadería. Ese es el desarrollo. Hay mucha gente que todavía sostiene esto. Y hay políticas del Estado que promueven esto. Disculpen, no voy a dar detalles, pero todo el mundo creo que conoce. Pero también están yo estaba hablando de los de abajo primero, los extractivistas, y ahora de los ambientalistas ultramontanos, que son aquellos que dicen hay que crear más parques y hay que sacar a la gente. Disculpen, hay ecologistas de talla mundial que defienden eso, que la única forma de conservar la Amazonía es sacando a la gente de ahí. Disculpen, políticamente incorrecto, no podemos hacer eso. ¿Dónde está don Juan Reategui? Estaba aquí un representante eximio de las organizaciones indígenas, un líder aguajún muy reconocido. Yo estoy seguro que los aguajún no están dispuestos a salir de su territorio para que el bosque se conserve. No es esa la vía. La vía es ayudarles a manejarlo. Y se puede hacer por supuesto. Y hay experiencias de eso. Entonces, los ambientalistas que dicen que el hombre es el peor enemigo tienen razón, pero no todos los hombres, ni en todos los lugares son, porque pueden ser aliados de la conservación. Las visiones del desarrollo de la Amazonía que mencioné antes han sido catastróficas. Por ejemplo, el desarrollo agropecuario. Todavía yo tengo un gran respeto al doctor Belaúnde, que en paz esté, con su integridad, pero su visión de la Amazonía ha hecho un daño peor que el cambio climático. Porque él tenía, fíjense, era uno de sus lemas, arroz con bistec, que visionaba la Amazonía como un gran arrozal y un gran pastizal lleno de vacas. Y eso para él era el desarrollo. Discúlpenme, no ese es el desarrollo. Monocultivos, minería aurífera está provocando desarrollo en la Amazonía. Ya han visto las imágenes de Madre de Dios, ¿no? Loreto y Ucayali ya está empezando. Puerto Franco, exoneraciones carreteras, vía férrea, ustedes creo, todos esos proyectos van a traer desarrollo si no se aprovechan los recursos de forma sostenible. Por más que pongamos carreteras por todos los lados, no van a traer desarrollo si no hay un sustento con una base productiva basada en estos ecosistemas. Frente a eso está la visión de los indígenas, el buen vivir. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver ese pajarito encima de ese niño? Tiene que ver con algo. A menudo buscamos algo, como ese niño buscando el pájaro que lo tiene encima y no lo ve. Así ocurre con el bosque amazónico. El bosque. Hemos ido a querer desarrollar la Amazonía ignorando que la mayor riqueza de la Amazonía es el bosque y su biodiversidad, creyendo que sus suelos pueden ser igual de fértiles que los suelos de la costa o de la selva, o de la sierra, donde tenemos suelos profundos, climas adecuados, etc. Doctor Kenneth Reategui les va a explicar después que sí hay ciertos suelos fértiles en los suelos aluviales, pero no en los suelos de altura, que son, no sé, el 80 o 85% de los suelos. Entonces, para ese tema de los suelos aluviales ya él va a abundar ahí, yo no me meto.
Podemos aprender de los que están de vuelta. Por ejemplo, está de vuelta Estados Unidos o Europa. Yo estuve el año pasado visitando esa zona donde ven ahí las fotos, en el noroeste de Estados Unidos, que hace 100 años era puro chacras, puro pastizales y cultivos. Hoy día es puro bosque. Ustedes ven regenerar el bosque de una forma impresionante. ¿Por qué? Y eran suelos mucho más fértiles que los amazónicos. Ellos se dieron cuenta de que esos suelos no eran suficientemente ricos para sostener una agricultura, una ganadería rentable. Y hoy día, en Estados Unidos y Europa, la ganadería y la agricultura se concentran en los lugares donde sí es rentable y donde no compite con otros servicios ecosistémicos, por ejemplo. Y hoy, el 80% del territorio de estados como Nueva York o Massachusetts son bosques primarios y los están aprovechando sosteniblemente. Están proveyendo agua. Por ejemplo, Nueva York se abastece de las aguas de una montaña, que no me acuerdo su nombre, que si no existiesen le costaría, no sé si 100 o 200 millones de dólares al año depurar ese agua. Pero además, toda la biodiversidad que había en esos ríos ahora, para reconstruirla tienen costos altísimos. Por ejemplo, ustedes, cuando estuve ahí me enteré de que tenían que llevar en helicóptero los salmones, porque han hecho represas para abastecer irrigaciones o ciudades, y los salmones que vivían ahí ahora los tienen que llevar en helicóptero porque ya no pueden emigrar para reproducirse, un costo altísimo. En la Amazonía tenemos peces emigrantes, los grandes bagres, y otros peces. Creo que el doctor Lucho Campos también va a exponer sobre los otros, los carácidos y sus migraciones. Esos procesos ecológicos hay que tener en cuenta también a la hora de desarrollar la Amazonía. ¿De dónde come la gente? Habría que preguntarse. Si ustedes van a una ciudad como Nauta, mire, Nauta es la ciudad más antigua de Loreto después de Generos, que tiene como 250 años. Nauta tiene como 150 años. Esto es bosque primario, todo alrededor de Nauta, salvo lo que ven así un poco más claro. ¿Por qué Nauta no taló miles de hectáreas alrededor de la ciudad para agricultura? No es por gusto, porque no son suelos fértiles. ¿De dónde viven ellos? De los peces que viven al frente en el río Marañón y de las chacras que tienen esos suelos aluviales. Entonces, eso ya nos da una idea de que la gente local no es tonta, y sin embargo va al Estado y dice, no, hay que promover el desarrollo agrícola en la carretera porque ahí sí se puede hacer mecanización, fertilización. Falso, no se puede hacer. Los suelos amazónicos son como eso, que ahí es una calicata de la carretera ya aprobada entre Napo y el Putumayo, donde plantean hacer desarrollo agrícola. Es un ladrillo. Ven la capa oscurita de arriba, 2 o 3 centímetros tiene la capa de humus. Talan el bosque, en 2 años no quedó ni un nutriente, todos se les fueron al río. ¿Y qué hacen ahí en ese ladrillo? Métanle nutrientes, no sirve de nada porque son suelos muy ácidos, pH ácido, no hay intercambio de cationes, no hay posibilidad de ninguna agricultura sostenible. Meten vacas, en 3 o 4 años está el suelo compactado por sus pezuñas. No producen. Entonces, bosque con gente. Además tenemos el tema cultural. Me dice usted cuando me falten 5 o 10 minutos, por favor me avisa, ¿ya? Los suelos amazónicos, como hemos dicho, los de altura particularmente, son pobres, pero los bosques son ricos y los ecosistemas acuáticos son ricos. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner énfasis para aprovechar estos recursos ingentes, porque son recursos ingentes. Si me da tiempo le voy a explicar algo sobre ello. Y además esta población que vive ahí no son agricultores. Siempre se ha equivocado el Estado, algunas organizaciones de desarrollo, cuando van a la Amazonía y dicen, los agricultores amazónicos. Son bosquecinos. Hay un antropólogo del IAP que ha hecho famosa la palabra. Ellos son hombres que viven en el bosque y del bosque principalmente. Tienen una agricultura de sostenibilidad, de autosubsistencia, pero no es la parte más esencial de su actividad normal y cotidiana, ¿no? Por eso nosotros estamos impulsando el concepto de conservación productiva, de conservar esos bosques no con la visión ultramontana de intangibilidad, de que deben estar ahí preservados para no sé qué marcianos que van a venir después, sino para la población actual, que lo use y lo aproveche sosteniblemente. Por eso, para enfrentar el cambio climático, ¿cuál sería, a nuestro juicio, la mejor estrategia? Conservar productivamente los bosques, porque sirven para equilibrar el clima global, para proveer servicios como captura de carbono, etcétera, que esperemos en un par de años van a ser gigantescos. Si se firma el nuevo protocolo, primero en Lima, este fin de año, dicen que va a avanzarse mucho, y el próximo año en París. Ahí van a abrirse los mercados de carbono. Bien. Y también para abastecer mercados con sus productos. Apoyando a las comunidades locales se puede promover un desarrollo sostenible e inclusivo, apoyando a estas comunidades con una visión indígena.
Porque nosotros no sabemos cómo manejar esos bosques, ellos sí lo saben. El Estado ha intentado por una generación aplicar planes de manejo al bosque amazónico. Ya saben cómo han resultado. Bastante mal. Si ustedes ven los informes, yo estuve escuchando al señor presidente de Osinfor hace 2 días en el foro de La Palma Aceitera, y los informes que daba de los resultados de sus inspecciones a las concesiones forestales eran para llorar. Casi no hay concesiones bien manejadas. Van a un territorio indígena y van a ver la diferencia. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, el mensaje es rentabilizar el bosque en pie, recuperar la productividad de sus ecosistemas que se ha degradado por esa sobreexplotación comercial que ha habido en los últimos 100 años. Les mencioné antes algunos ejemplos de fauna sobreexplotada y flora sobreexplotada también, pero se puede recuperar. Ejemplos tenemos en varias experiencias donde se han involucrado comunidades. ¿El mensaje cuál es? Un ecosistema sano, es decir, bosques y cuerpos de agua asociados, proveyendo bienes y servicios sostenibles, esa es la mejor garantía de desarrollo para las poblaciones locales y el mejor freno a las amenazas del cambio climático. Y además es rentable. Este es un estudio que yo lo cito mucho, no tengo aquí la referencia, pero está dentro de la presentación que está ahí en la computadora, que demuestra, miren, actualmente lo más rentable es la palma aceitera, ya no funciona el pointer, pero bueno, esa barra alta, ven, es cultivo de palma aceitera. Actualmente es rentable, es cierto. Llega a $10.000 mensuales, después de 4 años, porque la palma no produce el primer año. Pero esas que están señaladas con las barritas azules, con las flechas azules, son otros usos del bosque que pueden competir combinados con la palma aceitera en rentabilidad. Y además tienen obviamente la ventaja de que no destruyen el ecosistema. Uno es uso sostenible de recursos forestales, tanto maderables como no maderables, que es la de la izquierda, que es rentable. Es rentable, puede llegar a producir $5.500 o $6.000 al año por hectárea, según estudios de caso, donde se aprovecha integralmente los recursos del bosque. Si eso lo combinamos con mercados de carbono, que son las 2 últimas barras de acá, el voluntario que funciona ahora, y el obligatorio, el compliance market, que va a funcionar en pocos años, sí tenemos un potencial uso del bosque con mucha rentabilidad. Y ahí deberíamos apuntar. Ahí vienen los negocios de carbono que hay que combinar con los negocios de bosque sostenible, de uso sostenible de los recursos forestales. Pero también para los suelos de altura hay ciertas alternativas para poder, pero eso es a muy pequeña escala, para uso de chacras comunales con comunidades. ¿Cuántos minutos me quedan? 5 minutos, gracias. Y es la tecnología del biocarbón, que es una tecnología indígena ancestral que desarrollaron los indígenas para incorporar carbón activado, fabricado de forma tradicional, como ven ahí, incorporado al suelo. Esto permite captar carbono, capitalizar y entrar a posibles negocios de carbono y recuperar la fertilidad del suelo a una escala increíble. Fíjense la diferencia que hay entre un maíz cultivado en un suelo ácido de la Amazonía tradicional, típico de altura, y un suelo con biocarbono. Así le llaman terra preta. Pero eso no se puede hacer a gran escala. Primero porque tienes que utilizar madera para fabricar el biocarbón. Lo pueden hacer las comunidades indígenas a pequeña escala para que porque a veces se les ha acusado de que son los peores deforestadores, para que sus actividades agrícolas normales de subsistencia empleen esto. Estrategias para selva baja que podíamos complementar con esto. Pues hay medidas de gestión, de manejo adaptativo con comunidades, hay iniciativas de apoyo a conservación, por ejemplo, áreas de conservación regional en las que hemos estado trabajando desde el IAP, cuando yo estaba en el IAP estos años, con mucho éxito. Titulación de territorios, esto es fundamental. ¿Saben cuántas comunidades hay en la Amazonía? Cerca de 5.000. ¿Cuántas están tituladas? No más de 1.500. El resto, obviamente, cuando tú no tienes seguridad de propiedad, no puedes hacer inversión. Todo el mundo se dedica a saquear, a ver quién saca antes el árbol, quién saca antes el animal o quién saca antes el pez. La titulación es el primer paso para el uso sostenible, porque da seguridad en la inversión que es el manejo. Hay otra serie de estrategias más que incluye fortalecer las organizaciones y promoción de alternativas económicas, incluyendo acuicultura, por ejemplo, en el IAP, seguro que el doctor Kenneth o Lucho Campos van a hablar sobre eso, tiene tremendo potencial en la Amazonía. La Amazonía ha sido un cementerio de proyectos terrible, por ese enfoque errado de promover un desarrollo. Me decía un señor de Arequipa que me escuchó, a ver si habían engordado estas vacas, porque en Arequipa se habla de esto. Esta es una foto de una típica ganadería amazónica, como esas vacas son hermosas, ¿no? Decimos en la selva,
Las vacas en la Amazonía no dan leche, sino que dan pena. Porque en esos suelos obviamente no dan ni para que alimenten a sus crías. Entonces, usted va a ver esas ganaderías, no puede la gente, no sirven para seguridad alimentaria. Entonces, por desconocimiento de las capacidades, de la ecología, de los suelos amazónicos, del ecosistema, se han promovido modelos de desarrollo que lo único que han traído es más pobreza. Por ejemplo, en el río Paranapura, que es el distrito más pobre de Loreto, se promovió desde hace años ganadería extensiva. Entonces, lo poco que tenían esas comunidades de riqueza, que eran sus bosques, lo han depredado por poner vacas flacas, y hoy día no tienen pescado para comer, y tienen unas vacas que no saben comer porque no comen, no les gustan a los indígenas la carne de vaca, más que no pueden matar una vaca para el desayuno. También el desconocimiento de la realidad social de la Amazonía. Miren, fíjense lo irracional que significa cambiar una hectárea de bosque amazónico que tiene cerca de 1000 toneladas de biomasa por hectárea por media vaca, porque para criar una vaca en suelos no inundables necesitamos 2 hectáreas, y además por pocos años, porque después tienen que abandonar el suelo. Y la cantidad de especies que hay en un bosque amazónico, muchas de ellas potencialmente aprovechables con sostenibilidad, ¿no? Bueno, voy a avanzar por acá y acabo con esto ya, para no cansarles. Esto es el mensaje que nos ha dado el antropólogo Jorge Garcés después de 35 años de estudiar comunidades amazónicas. Él habla de que el fracaso de los proyectos de desarrollo en la Amazonía se basa en la replicación acrítica de modelos no acordes con la sociedad amazónica, que no tiene el mismo concepto de desarrollo que tenemos los occidentales o los costeños. Y habla de una etnosuficiencia tecnicista, de creernos que la sabemos todo porque tenemos un título bajo el brazo, un PhD, un doctorado no sé dónde. ¿Qué sabe este indígena analfabeto? Él sabe mucho más porque lleva 10.000 años viviendo ahí, y 10.000 años viviendo con alta calidad de vida, pero aunque no sea con desarrollo económico, pero han vivido en un ecosistema en el que no han extinguido ni una sola especie, y lo mantuvieron productivo y funcional hasta que llegaron los de tez blanca. Empezando por los cazadores-recolectores, pero después hubo desarrollo de culturas bien sostenibles, agrícolas incluso en la Amazonía, pero basadas sobre todo en los suelos fértiles de las riberas de los ríos, de las que seguro va a hablar el doctor Kenneth. Entonces, fíjense, el reto es aquí adaptar a la cultura y a las sociedades amazónicas las tecnologías nuevas, las modalidades, el conocimiento científico moderno que sí tiene, se puede mejorar las tecnologías indígenas, incorporarlas, etc. Y una de las cosas, que ya con esto acabo, que el doctor Jorge Garcés pone mucho énfasis, los indígenas amazónicos no tienen una visión del desarrollo tampoco en el término del uso del tiempo y del espacio. Por ejemplo, si usted se va con un proyecto de desarrollo que implique 8 horas diarias de trabajo en una comunidad indígena, va a decir, no me conviene. Y usted dice, es que son haraganes, estos indígenas, fíjese, no quieren hacer como los mestizos o los blancos, ellos sí quieren desarrollo. No. Ellos no quieren desarrollarse a costa de sus espacios familiares, de sus espacios comunitarios. Entonces hay ejemplos 1000 de proyectos que han fracasado porque se ha intentado imponer ritmos de trabajo que no son de los indígenas. Yo les podría contar decenas de anécdotas, porque yo he vivido con indígenas varios años, de cómo ellos no tienen nada de haraganes, pero trabajan a su ritmo y respetan sus espacios. Cuando un indígena se ha pasado la noche desvelado pescando para su familia o cazando majás y llega a la casa y usted llega a las 10 de la mañana, está en su hamaca, el occidental dice que haragán, ¿no? 10 de la mañana en la hamaca, pero acaso ha estado desvelándose en el noche cazando su majás. Entonces hay que entender a los indígenas y a los mestizos amazónicos para impulsar modelos de desarrollo inclusivos y adecuados al cambio climático y al ecosistema amazónico. Muchísimas gracias. Y nos va a brindar el tema construcción de la gobernanza hídrica en el país frente al cambio climático. Buenos días. Venimos en representación de la Autoridad Nacional del Agua para compartir algunas de las acciones que venimos realizando en el tema de gobernanza hídrica, con especial énfasis frente a los efectos del cambio climático. Lo primero que quisiera compartirles es cuál es la visión que nosotros tenemos con respecto a lo que
llamamos gobernanza hídrica. Y, como siempre, refrescarnos con esa frase que acuña la UNESCO. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de piensa global, actúa local. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos del respeto de los más grandes hacia los más pequeños. Hablamos de que las decisiones se deben tomar en el lugar más próximo al administrado, con la participación de los mismos administrados. Muchas veces confundimos a la gobernanza como el concepto de buen gobierno, y no necesariamente es así. Cuando hablamos de gobernanza, significa tomar las decisiones en el lugar más cercano al administrado, pero tomar las decisiones con participación del propio administrado. Una nueva forma de gobernar que hacen más viable, que posibilitan la gobernabilidad de un país, de un Estado. Y si vemos de la gobernanza desde la visión del agua, tenemos que rescatar algunos aspectos que son muy importantes. Fíjense, si la cuenca es el espacio idóneo para gestionar los recursos naturales, el agua, entonces las decisiones se tienen que tomar en ese nivel. Las decisiones no las podemos dictar desde Lima, las decisiones se deben adoptar en este nivel. Ahora, esto se inspira en un principio legal que es el principio de subsidiariedad, que rige a todas las instituciones públicas. Este principio de subsidiariedad, insisto, la decisión se toma en el lugar más cercano al administrado. Ahora, la cuenca es el lugar donde se deben tomar las decisiones, pero en la cuenca cada usuario de agua tiene diferentes intereses, ejercen diferentes presiones sobre este recurso hídrico. Por lo tanto, todos ellos deberían participar en la toma de decisiones. Por eso es que en esas cuencas se deben crear espacios de diálogo, de concertación, de participación de los actores. En el caso del agua, hablamos de los consejos de recursos hídricos del agua, hablamos de los comités para la gestión de los recursos hídricos, hablamos de las organizaciones de usuarios, juntas, comisiones y comités. Entonces, la gobernanza del agua incorpora todos estos principios. ¿Qué hacemos como Estado? Ya tenemos estos principios, que lo que debemos hacer. Para ello, tenemos un elemento esencial, la planificación en la gestión de los recursos hídricos. Los instrumentos de la planificación de la gestión de los recursos hídricos deben incorporar estos principios para lograr así equilibrar la oferta y la demanda de los recursos hídricos, para lograr una sostenibilidad del recurso hídrico en cantidad, calidad y oportunidad apropiada hacia el futuro. ¿Cuáles son los principales instrumentos de gestión de recursos hídricos que estamos trabajando en nuestro país? En primer lugar, recordarles a todos que la gestión de los recursos hídricos es parte de otro sistema más amplio, que es la gestión ambiental. Por eso es que el principal instrumento de planificación en la gestión de los recursos hídricos es la Política Nacional Ambiental. En el marco de la Política Nacional Ambiental se ha elaborado la Política Nacional de Estrategia de Recursos Hídricos, la Política Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que contiene 5 políticas, 5 grandes objetivos que luego los vamos a explicar. Ahora bien, así como existe una política, tenemos un Plan Nacional de Recursos Hídricos y en cada cuenca planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca. Además de esos instrumentos, recordarles que el Acuerdo Nacional se puso de acuerdo sobre la Política 33, la política del Estado peruano en materia de recursos hídricos, y en esa Política 33 se pone especial énfasis al tema del cambio climático. El Estado garantiza la gestión integrada de los recursos hídricos con soporte técnico, participación institucional y a nivel multisectorial para lograr su uso racional, apropiado, equitativo, sostenible, que respete los ecosistemas, tome en cuenta el cambio climático y promueve el desarrollo económico, social y ambiental del país. Todos estos instrumentos que rigen a la gestión de los recursos hídricos, la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, la Política 33 del Acuerdo Nacional, toman especial énfasis al cambio climático. Solamente para poder compartir con ustedes algunos conceptos básicos sobre estos instrumentos, les definiremos muy rápidamente algunas ideas básicas sobre ellos. La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos define los objetivos nacionales, a dónde queremos llegar como país en materia de gestión de recursos hídricos. Es un instrumento que se aprueba por decreto supremo. Tenemos la versión editada, corregida, que ha recogido las observaciones de todos los sectores del Poder Ejecutivo y que ha sido sometida a talleres y está para su próxima aprobación mediante decreto supremo.
Así como la política establece los grandes objetivos, necesitamos ahora las acciones estructurales y no estructurales para conseguir alcanzar estos objetivos. Esas medidas estructurales y no estructurales se detallan en el Plan Nacional de los Recursos Hídricos. El Plan Nacional de Recursos Hídricos entonces contiene los programas de proyectos y actividades para alcanzar los objetivos de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Y finalmente, si el principio es que la gestión se hace por cuencas, en cada cuenca debemos tener un plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca. Es importante diferenciar algo que es muy importante. Una cosa es la política, una cosa es los planes de gestión de cuencas y otra cosa son los planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas. Los planes de cuencas son conceptos mucho más amplios, pues comprenden las actividades para el aprovechamiento de todos los recursos hídricos que se encuentran en ese espacio geográfico denominado cuenca hidrográfica, en tanto que el plan de gestión de recursos hídricos se limita a las acciones para el aprovechamiento de los recursos hídricos, tomando como base a la cuenca hidrográfica. Compartirles un poco respecto a la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Define 5 políticas en las cuales el Estado peruano debe actuar. La gestión de la cantidad de los recursos hídricos, la gestión de la calidad de los recursos hídricos, la gestión de la oportunidad de los recursos hídricos, la gestión de la cultura del agua y la adaptación al cambio climático y a eventos extremos. Es importante destacar que cuando hablamos de la gestión de la oportunidad se refiere a que nosotros debemos tener el recurso hídrico durante todo el año. Lamentablemente en nuestro país existe un problema debido a que la distribución espacial y temporal de nuestros recursos hídricos es irregular. Frente a ese tema debemos ejecutar acciones, sobre todo obras de regulación, para que podamos tener el agua regulada durante todo el año. Y teniendo en cuenta que tenemos este objetivo de la adaptación al cambio climático, esta política 5 nos lleva a realizar algunas estrategias para poder cumplir. Una de las estrategias fundamentales es activar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para que todos los integrantes de este sistema logremos articular acciones coordinadamente para poder lograr implementar las medidas necesarias de adaptación al cambio climático. Esta situación de enfrentar al cambio climático involucra diversas entidades del sector público. Por ello, tenemos una herramienta importante, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del Agua. A través de este ente rector debemos coordinar y articular las acciones necesarias para poder adaptarnos al cambio climático. Y no es suficiente eso, sino que además debemos fomentar y mejorar el conocimiento de los efectos de este cambio climático sobre los recursos hídricos para poder tomar decisiones. La información es un elemento básico para poder tomar decisiones adecuadas, acertadas. Por eso es que también la Autoridad Nacional del Agua lidera y dirige un sistema de información de recursos hídricos, el cual, compartiendo información con otras instituciones públicas, nos podrá permitir la toma de decisiones adecuadas y oportunas. ¿Cuáles son las acciones principales que sobre esta política está realizando la Autoridad Nacional del Agua? Compartirles que la Autoridad Nacional del Agua está haciendo investigaciones y monitoreo del comportamiento de glaciares asociados a sus peligros, sus riesgos y la vulnerabilidad. Estamos ejecutando una serie de estudios y convenios para que se pueda tener mayor conocimiento sobre nuestros glaciares, pero además en materia de mitigación y adaptación a eventos catastróficos de origen glaciar, se han realizado estudios y obras de seguridad en lagunas que muestran el potencial peligro de desbordes violentos. Para compartirles, por ejemplo, que el día de hoy se ha publicado un decreto supremo que otorga a la Autoridad Nacional del Agua la facultad de ejecutar estudios a nivel de inversión e inclusive ejecutar obras. Identificadas algunas zonas vulnerables, algunas acciones concretas, la Autoridad Nacional del Agua podrá intervenir como un ente ejecutor para realizar estudios y obras y poder así brindar una respuesta efectiva en un momento oportuno. Hemos pasado, a partir del día de hoy, de ser solamente un ente rector normativo a ser un ente ejecutor. Tenemos a partir de hoy la facultad para ejecutar estudios a nivel definitivo y también la facultad para ejecutar obras en algunos casos concretos. También la Autoridad Nacional del Agua, cuando ha realizado el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y los planes de gestión de recursos hídricos de la cuenca, ha evaluado las disponibilidades hídricas de los ríos, de las cuencas donde se han elaborado estos instrumentos.
Estas herramientas contribuyen también para la adaptación hacia el cambio climático. Y como parte del proceso de glaciales, tenemos una cooperación con el gobierno suizo, junto con CARE y la Universidad de Zurich, la cual nos permite desarrollar el proyecto Glaciares, que nos permite también tener mayor información sobre este particular. Si hablamos del Plan Nacional de Recursos Hídricos, este contiene todos los programas para poder cumplir los objetivos de la política. Este Plan Nacional nos muestra en primer lugar las disponibilidades de recursos hídricos y un dato muy importante, agrupando las autoridades administrativas del agua, es decir, el ámbito de la región de la selva del Perú, tenemos una disponibilidad hídrica o una demanda de 3.769 hectómetros cúbicos al año, versus una oferta de 1.894.000 hectómetros cúbicos al año. Todos sabemos, para nadie es novedad, que la gran producción hídrica del país está en la selva, en tanto que apenas el 2% de nuestra producción hídrica está en la costa, donde está la mayoría de los peruanos. Hay algo que es verdad, como que el Estado peruano siempre ha tenido una visión hacia la costa occidental y no hemos tenido una visión, sobre todo en el tema de gestión de recursos hídricos, hacia la selva. En la costa peruana ya tenemos implementados 6 consejos de recursos hídricos de cuenca, pero en el tema de nuestra Amazonía aún es un reto importante por superar. El día de ayer se ha instalado la autoridad administrativa Huallaga en Tarapoto, un órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua que esperamos al mes de noviembre puede estar debidamente implementada y funcionando, que podrá permitir un mayor desarrollo de las actividades de la Autoridad Nacional del Agua en nuestra Amazonía. Creemos que ha llegado el momento de voltear hacia nuestra Amazonía y trabajar con medidas más eficaces, y este órgano desconcentrado, que debe estar en pleno funcionamiento a partir de noviembre, va a contribuir eficazmente hacia este objetivo. Bien, este Plan Nacional de Recursos Hídricos nos dice que todas las inversiones y los programas que debemos realizar es para la adaptación al cambio climático y prevenir de los eventos extremos. Por cada política tenemos programas específicos. Así, para la política que se refiere a adaptación al cambio climático y eventos extremos, tenemos 4 programas. Mejora del conocimiento de los efectos del cambio climático, medidas de adaptación al cambio climático, gestión de los riesgos de inundación, huaicos y deslizamientos, y actuación en situación de alerta de sequía. Se ha previsto inversiones que debe realizar el Estado peruano en cada uno de estos programas. Así, al horizonte del 2021, para mejora del conocimiento de los efectos del cambio climático, debemos invertir 58.000 millones de dólares, estamos hablando en millones de soles, 58.50 millones de soles. Para medidas de adaptación al cambio climático, 361 millones de soles. Para la gestión de riesgos de inundación, huaicos y deslizamientos, 1.320 millones de soles, y para la actuación en situaciones de alerta por sequía, 1.172 millones de soles. Estos programas comprenden las siguientes acciones. Nuevamente, para el programa de mejora de conocimiento de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, hablamos de una inversión al año 2021 de 58.5 millones de soles. Entre las principales acciones que se deben ejecutar, hablamos del incremento de la red hidrometeorológica y divulgación de la información, hablamos del fomento de la investigación y capacitación sobre los efectos del cambio climático en recursos hídricos, estudios de vulnerabilidad por el cambio climático y gestión de glaciales y lagunas andinas. El programa número 28, medidas de adaptación al cambio climático, nos habla que debemos invertir al año 2021 361.6 millones de soles. Entre las medidas previstas en este programa, hablamos de desarrollo y adecuación institucional a la gestión integral del cambio climático, potenciar la oferta hídrica, potenciar la gestión integrada de los recursos y reducir la vulnerabilidad de las especies y ecosistemas frágiles. El programa número 29 del Plan Nacional, referido a la gestión de los riesgos por inundaciones de huaicos y deslizamientos, nos señala que al 2021 debemos invertir 1.320 millones de soles. Las medidas previstas son el desarrollo de adecuación institucional a la gestión de riesgos generado por eventos extremos, la inversión de zonas de riesgo, el inventario de zonas de riesgo, el ordenamiento territorial,
los programas integrales de control de avenidas, las medidas estructurales en los programas integrales de control de avenidas, medidas no estructurales en los programas integrales de control de avenidas y la planificación de emergencia para huecos y deslizamientos. Y finalmente, el programa número 30 nos habla de el programa de actuación en situaciones de alerta por sequía. Al 2021 debemos invertir en este programa 172 millones de soles. Y las principales medidas previstas son la mejora del conocimiento de los eventos de sequía, el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo por sequías, medidas estructurales, medidas de gestión de la demanda, medidas de tipo normativo y planificación de las situaciones de sequías por cuencas. Finalmente, en cuanto a los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca, informarles que tenemos 6 planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, pero cada plan de gestión de recursos hídricos de cuenca obedece a la implementación de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Es producto del trabajo de los propios usuarios, de los propios actores de las cuencas seleccionadas que han logrado determinar las principales acciones que se deben ejecutar en sus cuencas para la gestión de los recursos hídricos y para garantizar la atención de las demandas de agua a las futuras generaciones. Estos planes orientan todas las acciones que se deben realizar en intervenciones sobre el agua y son compartidos por múltiples actores buscando compatibilizar los intereses sociales, económicos y ambientales. Los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca que tenemos en el Perú son 6, Chancay-Lambayeque, Chancay-Guaral, Quilca-Chili, Tumbes, Chirapiura y Capina-Locumba. En esos ámbitos tenemos consejos de recursos hídricos de cuenca funcionando, que tienen instaladas sus secretarías técnicas y que ejercen acciones de colaboración con la Autoridad Nacional del Agua para la gestión de los recursos hídricos. Su principal labor, la aprobación y seguimiento a los planes de gestión de recursos hídricos. Solamente a manera de reflexión, señalar que el reto mayor de la Autoridad Nacional del Agua es mejorar la gestión de los recursos hídricos bajo un marco de buena gestión técnica, gobernanza, confianza y seguridad jurídica. Para llegar a eso, estamos implementando instrumentos de planificación, los que les he compartido, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, que recogen los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos. Obviamente existen algunos aspectos de carácter técnico y normativo que debemos superar para mejorar la articulación y la participación de los usuarios de agua. Otro de los aspectos que necesitamos y en el que igual estamos trabajando es la información sobre los recursos hídricos. No se podrá administrar ni gestionar adecuadamente los recursos hídricos si no contamos con información confiable en el momento oportuno. Y finalmente, creo que cuando hablamos de gobernanza debemos destacar que el involucramiento de los actores de las cuencas es un pilar fundamental para la gestión de los recursos hídricos. No se podrá gestionar adecuadamente los recursos hídricos si no logramos establecer los mecanismos apropiados para la participación de los actores en las cuencas donde se va a aprovechar los recursos hídricos. Son algunas ideas fuerza que les quería compartir respecto a las principales acciones y lineamientos que está desarrollando la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Pinto su presentación y vamos a continuar con el señor Miguel Saavedra, por favor. Él es el especialista de la Dirección General de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y el tema que va a tratar es escenarios de cambio climático en el Perú. Por favor, no pierdan de vista las preguntas que podemos tener para el final de la presentación. Bienvenido. Adelante, por favor. Este es para avanzar, este es para avanzar, para retroceder y ese es el láser, pero no está funcionando muy bien. No se nos puede caer entonces. No siento avanzar y retroceder. ¿Ya? Gracias. Buenas tardes con todos. He venido a traer una breve presentación sobre el clima actual y escenarios climáticos, especialmente en la región de San Martín.
No pasa. No funciona. Bueno. Parece que es un poco errático. Voy a tratar de ver cómo un segundo, por favor, un momentito. Disculpen, por favor, no mucha tecnología siempre es favorable. Si usted es tan amable de decir la siguiente, lo van a ayudar de atrás para pasar. Ya, por favor. Con puntero no tiene, ¿no? No, diga nomás la siguiente. No, el puntero la cerré. Tampoco está funcionando ahorita. Ya. Muy bien, entonces vamos a acomodarnos a las limitaciones. Para dar un enfoque a gran escala, un enfoque global. Ya, gracias. Bien, para dar un enfoque global hemos extraído algunas gráficas de IPCC, del informe del 2007, donde tenemos unas gráficas interesantes de el presente en gases de efecto invernadero y de temperatura, ¿no? Bueno, esto ya es súper conocido, creo, por todos, que tenemos que a partir de el desarrollo de la época industrial, a finales de 1800, empezó un aumento exponencial en la presencia de gases invernaderos en la atmósfera, ¿no?, a nivel global. Y eso llevó a cabo la absorción de calor por el sistema climático en la Tierra, originando el aumento de temperatura. Como ven, con el paso del tiempo, la pendiente es cada vez más mayor, ¿no? Igualmente tenemos que, con las simulaciones climáticas hechas con los modelos de IPCC, tenemos que en un futuro, el escenario más realística, el de color rojo, vemos que el aumento de los GI, es constante a través del tiempo, ¿no?, hasta el 2080, que un poco que se frena, ¿no? Los otros escenarios, el amarillo, azul y el verde, no son tan realísticos, suponen el desarrollo de tecnologías limpias y además suponen que se controla el aumento de la población, ¿no?, lo que en el caso de Sudamérica no sería muy real, ¿no? En la otra gráfica de la derecha tenemos igualmente el aumento de la temperatura y podemos observar que con todos los escenarios de los modelos hay aumento de temperatura de hasta casi 4 grados, ¿no? Hay un modelo, digamos, donde hay un menor desarrollo de la temperatura, pero también tiene una pendiente positiva. Siguiente, por favor. En CENAMI se han preocupado en desarrollar diferentes tipos de estudios para ver si el cambio climático está afectando o no a las diversas regiones del Perú, ¿no? Tenemos que en color rojo son los lugares, las cuencas donde se han desarrollado modelos numéricos con reducción de escala dinámica, ¿no?, tanto dinámica como estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas cuencas del río Piura, Mayo, Santa, Mantaro, Cusco,
se han tomado los modelos del IPCC y se han corrido otros modelos a menor escala para tener resoluciones de hasta 20 kilómetros. En las otras ciudades como San Martín, Ucayali y Puno, se han utilizado la base de datos global para comparar con el clima actual y ver cómo es la tendencia climática en esos lugares, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos datos que lo mostramos como evidencias de que en realidad hay un cambio, ¿no?, a la escala de tiempo que de 1960 al 2002 o al 2010, ¿no? En la parte izquierda tenemos la gráfica de nivel del mar, del mareógrafo en Paita, y vemos que tiene un incremento sostenido, lento pero sostenido, ¿no? Presenta variaciones de nivel del mar de aproximadamente 10 centímetros, ¿no?, en todos esos años. Y se supone que de ahora en adelante ese patrón de aumento va a ser mayor. Igualmente en la parte de las gráficas de la derecha tenemos aumentos en la temperatura en varias estaciones. Son estaciones diferentes y en las diferentes estaciones del año, ¿no? Verano, otoño, invierno y primavera. Entonces, absolutamente en todas existe un incremento, en unas más marcado que en otras, ¿no? Igualmente en la parte izquierda tenemos la gráfica de barras. El color morado nos representa donde existe una disminución en la precipitación y las barras de color rojo nos representan donde hay un aumento en la misma, ¿no? Entonces tenemos que para Cerro de Pasco, Huancayo, Guayao, hay un decremento de la precipitación y en ciudades como Huancavelica existe un aumento, ¿no? Esto de la precipitación es un poco errático, no es muy uniforme como digamos, como en la temperatura que muestra un aumento en casi todas las ciudades, ¿no? En cambio la precipitación es un parámetro un poco más caótico, ¿no?, como ya habíamos dicho. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, aquí tenemos una gráfica de topografía de la región San Martín. El clima actual está detallado, no tiene temperaturas máximas de 33, mínimas 22, promediado en 25 años. Tiene 38 grados aproximadamente de pico en los meses de octubre-noviembre. En las localidades de Juanjuy, Picota, Tarapoto, que son ciudades bajas, menos de 500 metros sobre el nivel del mar, y las lluvias ocurren en casi todo el año, ¿no?, teniendo algunos máximos y mínimos, como vamos a ver adelante. Siguiente, por favor. Bien, acá presentamos algunas gráficas. Las barras en celeste representan la precipitación, la línea superior roja representa la temperatura máxima, y la línea azul debajo representa la temperatura mínima. Entonces tenemos en varias ciudades, en Tarapoto, Juanjuy, Moyobamba y Rioja, ¿no? El patrón es casi el mismo en las 4 ciudades. Vemos que la temperatura máxima no tiene un ciclo anual marcado. La temperatura tiene un intervalo de variación muy pequeña en las 4 ciudades. La temperatura mínima muestra un patrón un poquito más estacional, muestra sus mínimos valores entre los meses de junio, julio, agosto, en las 4 localidades, y la precipitación muestra máximos en meses de verano, entre verano y otoño en marzo, abril y octubre, noviembre, ¿no?, en las 4 ciudades. En la ciudad de Moyobamba hay cierta variación, pero se acerca bastante. Siguiente, por favor. Aquí se ha hecho un promedio en toda la región de las estaciones existentes desde el año 1964 al 2008. Tenemos en color rojo las anomalías extraídas de toda esa climatología de ese periodo de tiempo. Y en color negro tenemos la tendencia, ¿no? Entonces,
es claro, es evidente que la tendencia es ascendente. Aproximadamente durante ese periodo de años se ha llegado a aumento de casi 1 grado de temperatura en promedio. Entonces la tendencia es positiva a nivel regional, estamos hablando aquí, ¿no? Evidentemente hay algunas ciudades que por efectos de topografía y circulaciones muy localizadas o tienen temperaturas más constantes o aproximadamente con decrecimiento, pero bastante lento, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, este es el caso de la temperatura mínima, el caso anterior fue la temperatura máxima. Igualmente ha sido promediado a nivel de toda la región y es evidente igualmente el aumento de temperatura sostenido a través del tiempo. Entonces, y si nosotros hacemos las pendientes en cada decena de años o cada década, vamos a ver que las pendientes van en incremento. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí algunas conclusiones que se pueden haber sacado de las gráficas, de los datos. Para el periodo mostrado del 65 al 2012 tenemos que en Moyobamba, por ejemplo, ¿no?, la tendencia de la temperatura máxima es decreciente, menos 0.3, ¿no? Como habíamos dicho, lo anterior era un promedio en toda la región, aquí tenemos más localizado en algunas ciudades. Aproximadamente la temperatura aumenta o disminuye menos 0.3 centígrados por década y la temperatura máxima está aumentando en 0.35 por década. Lo que quiere decir que la diferencia entre temperatura máxima y mínima se está acortando. Igualmente en el Sauce, una ciudad baja de la selva baja, la temperatura máxima tiene un valor casi constante, ¿no? No está muy bien determinada, y la temperatura mínima igualmente está en aumento, lo que igualmente nos indica que la diferencia entre temperaturas máximas y mínimas se viene acortando. Siguiente, por favor. Igualmente las precipitaciones son un poco más caóticas, hay aumentos en algunos lugares, disminución en otros, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades donde hay aumento, en Tabalosos, Pacaizapa, Moyobamba, tenemos aumentos de 40, 50, 90, 110% de aumento. En Moyobamba un 35%. En otras ciudades presenta disminución de la misma. En el Porvenir, por ejemplo, más o menos el 10%. Y en el Sauce, menos 7.75 milímetros por década, ¿no? Entonces, muchos de ellos están dentro de la variabilidad normal, pero hay otros que el aumento sí es significativo, ¿no? Siguiente, por favor. Se utiliza índices para determinar cuál es la influencia o cuál es la influencia que está teniendo el cambio climático sobre determinadas ciudades, ¿no? Un parámetro muy importante, un índice importante es la determinación de los días cálidos y las noches cálidas. Entonces ahí tenemos que los días cálidos y las noches cálidas están en aumento a nivel de toda la región de San Martín, ¿no? Este es un claro aviso de que el cambio climático ya está afectando la región. Siguiente, por favor. Igualmente, ¿no?, la intensidad de lluvias, en 30 a 35 años vemos que en Moyobamba aumenta ligeramente, pero en el Sauce hay una disminución más abrupta. Esto es un índice de precipitación que también es un indicio de cómo está afectando el cambio climático en esas localidades. Siguiente, por favor. Este es un parámetro mucho más importante que nos dice, por ejemplo, que si la precipitación está aumentando, pero los días húmedos consecutivos están disminuyendo, ¿no? Parece una contradicción. Pero lo que ocurre es que los periodos de lluvia se están acortando, ¿no? Lo que debería llover en un mes, de repente lo hacen 15 días o en una semana,
lo que ocasiona que el suelo se sature y consecuentemente vienen las inundaciones, los derrumbes, ¿no? Siguiente, por favor. Hay factores que afectan el cambio climático y que aceleran su avance, ¿no? Entonces tenemos entre los factores que aceleran la deforestación, que es un gran problema en toda la selva peruana. Afecta el relieve abrupto que tiene en la selva alta, por ejemplo. Afecta el incremento incesante de la población y no existe un orden territorial, ¿no? Entonces la gente deforesta donde ve la mayor oportunidad y no hay autoridades que puedan determinar qué áreas se van a deforestar y se van a destinar para vivienda o agricultura. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos una comparación entre la deforestación en azul y el aumento de población en rojo, ¿no? Entonces vemos que la correlación entre ambas es evidente, ¿no? Es una correlación positiva de mayor a 0.8. Siguiente, por favor. Igualmente, la deforestación y la temperatura, el aumento de temperatura van de la mano, ¿no? Las barras rojas representan el porcentaje de nivel de deforestación que hay. Vemos que a partir del 2000 se ha incrementado notoriamente y la línea verde es el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces vemos las líneas, la línea negra representa linealmente cómo va avanzando la deforestación y la línea en violeta nos muestra cómo va aumentando el aumento de temperatura. Entonces la correlación entre ambas es mayor a 0.8 también. Siguiente, por favor. Aquí hemos extraído de algunas ciudades donde la precipitación está disminuyendo en verde y donde la deforestación está en aumento, ¿no? Casi siempre esos dos parámetros van en inversa, ¿no? La correlación que tienen es negativa. Entonces, en este caso tenemos una correlación de menos 0.5. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos de los impactos que está teniendo los fenómenos climáticos, meteorológicos en la región de San Martín, ¿no? En las tablas que se confeccionan en CENAMI se ha determinado que con el paso del tiempo se vienen incrementando el número de emergencias en esta región debido a fenómenos meteorológicos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos en la parte baja la deforestación, lo que era selva ahora es una llanura. Tenemos un fenómeno inundación debido a como les decía, abundantes lluvias en periodos cortos de tiempo, lo que afecta la economía, incluso la pérdida de vidas humanas, ¿no? Y esto a la vez ocasiona lo que está a la izquierda, la erosión, ¿no? Y el río va ganando terreno y las zonas habitadas entran en colapso. Siguiente, por favor. Acá tenemos algunos incidentes en el año 2009, 2010, 11 y 12, emergencias por vientos fuertes, ¿no? Ustedes saben, o los que viven en la selva o los que han estado en la selva saben que un viento fuerte es de bastante cuidado en la zona de selva, ¿no? Por la caída de árboles y caída de paneles, como se puede observar en la figura. Otro factor en lo que afecta es en los vuelos, ¿no? Tenemos la caída de una avioneta en el 2011 debido a los vientos fuertes, ¿no? Los vientos descendentes fuertes. Igualmente afecta la economía de la ciudad, ocasionando cortes del tráfico y pérdidas económicas. Siguiente, por favor. Igualmente acá tenemos otros estragos de los fenómenos climáticos ocurridos en el 2012 y 2013, ¿no? Las viviendas han sido afectadas y también algunas empresas como Electrooriente, ¿no? Siguiente, por favor. Otra parte muy afectada, de hecho, por los fenómenos climáticos es la agricultura, ¿no? Tenemos que el cultivo del café se ha visto bastante afectado en esta región, ¿no? Por
maduración atrasada, ¿no? Esto debido al aumento de calor o al aumento de precipitaciones en cortos periodos de tiempo. Siguiente, por favor. Igualmente, en algunos árboles frutales también se ven las consecuencias de los cambios. Siguiente. Siguiente. Entonces, para estudiar, hemos visto el clima presente, lo que está ocurriendo, entonces vamos a ver qué se proyecta para el futuro, ¿no? Hemos tomado 4 modelos de IPCC para ver cómo va a ser la tendencia de la temperatura, de la precipitación en estas localidades, ¿no? Entonces, este es el último reporte de IPCC salido a fines del año pasado, donde proporciona nuevos escenarios, ¿no? Los RCP, los anteriores eran los A y los B. Entonces se ha tomado el más catastrófico, el rojo, porque es el más realista, ¿no? El rojo nos representa alto nivel de población en aumento, economía en crecimiento muy lento, medio ambiente con poca conciencia de la gente en el cuidado del medio ambiente y poco desarrollo en el uso de tecnologías limpias, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Se han elaborado diversos mapas de cómo va a ser el aumento de las precipitaciones, por ejemplo, en toda la región. El de la derecha tenemos que es el promedio y el de la izquierda son en las diversas estaciones del año, ¿no? Verano, siguiente, otoño, siguiente, invierno, siguiente, y primavera, ¿no? Entonces, se ha determinado que la estación más afectada va a ser en el invierno, donde los cambios de temperatura y precipitación van a ser mayores. Siguiente, por favor. Siguiente. Igualmente se ha hecho lo mismo para el caso de la temperatura máxima. Se ha visto cuáles van a ser las variaciones en la región. Tenemos el aumento bastante reducido, no es de entre 1.5 y 1.8, 0.3 de diferencia nada más. Prácticamente en toda la región el aumento va a ser sostenido. Tenemos igualmente para verano, siguiente, otoño, siguiente, invierno, siguiente y primavera. Entonces, en el invierno vemos que todo prácticamente es el color rojo, donde vemos las variaciones más significativas. Siguiente, por favor. Igualmente para la temperatura mínima, siguiente, pase. Siguiente. Acá tenemos, hemos extraído la información para los diversos cuadrángulos que están mostrados en la parte superior. Para la selva alta, que es la número 3, selva baja 2 y la parte 1, que es entre selva alta y baja, ¿no? Entonces la gráfica nos muestran, en el fondo en plomo son las predicciones climáticas de los modelos de IPCC. Toda la sombra es la variabilidad que tienen los modelos desde el año 70 hasta el 2060, ¿no? El análisis de los datos se ha realizado hasta el 2030, por eso que la línea morada, que es el promedio de los modelos, está solo hasta el 2030, ¿no? Entonces vemos un incremento sostenido, pequeño pero sostenido en la precipitación en las diferentes áreas, ¿no? Las barras de colores morado y amarillo son los datos observados. Entonces vemos que los modelos, dentro de su variabilidad están los datos observados, ¿no? Entonces, como el sistema climático es un sistema caótico, las predicciones son probabilísticas, ¿no? Entonces, estas son predicciones probabilísticas y son confiables. ¿Por qué? Porque se han hecho muchas corridas para obtener un promedio y se ve cierta coherencia con los datos observados en el pasado. Siguiente, por favor. Igualmente, para la temperatura 2 metros, para las mismas áreas, vemos que el aumento es mucho más abrupto que en el caso de la precipitación. Siguiente. Entonces, como se sabe, todo modelo tiene su incertidumbre. No sabemos cuánto gases de efecto invernadero se va a emitir a la atmósfera. Eso es muy importante para el cálculo, entonces tenemos ahí una incertidumbre, ¿no? Igualmente, la dinámica atmosférica es un sistema no lineal, es un sistema caótico, ¿no? Entonces, eso nos da otro porcentaje de incertidumbre. Siguiente, por favor.
Acá tenemos las diferencias entre los diversos modelos utilizados. Aquí en la parte derecha tenemos los modelos, que el americano CCM4, el HADGEM 2 AO, el HADGEM 2 es MPI y el promedio. Entonces, las diferencias tenemos, hemos ploteado para las diversas estaciones del año, verano, otoño, invierno, primavera y el promedio anual al final, ¿no? Entonces vemos que la diferencia entre un modelo y otro no es muy marcada, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir que todos los modelos coinciden en que el aumento de temperatura se está dando hasta ahora y se va a dar hacia el futuro. Siguiente, por favor. Entonces, de los datos utilizados se pueden hacer algunas conclusiones. Tenemos que existen indicadores que el clima medio se está incrementando, eso ya es evidente. También que los factores climáticos están afectando cada vez más las emergencias en las localidades de la región San Martín, también se está dando. Y otra conclusión importante es que el hombre está sumando al cambio climático, como con la deforestación, ¿no? Es un factor que afecta bastante al desarrollo del incremento de temperatura y a los diversos estragos que ocasiona el cambio climático. Siguiente, por favor. Igualmente, los índices de cambio climático nos indican que ya el cambio climático está afectando la región, el aumento de días y noches cálidas. Igualmente en Moyobamba, por ejemplo, una ciudad del norte, aumenta la intensidad y frecuencia de los días lluviosos, pero disminuye las lluvias, ¿no? Es un poco una contradicción. Pero como ya había mencionado, lo que ocurre es que las lluvias se dan en periodos de tiempo más cortos, lo que es más catastrófico para las ciudades habitadas. Siguiente, por favor. Igualmente, los modelos numéricos casi todos coinciden en un aumento en la precipitación entre -3 a 8%, que está dentro de la variabilidad natural. La media de los modelos también coinciden en un aumento entre 1.5 a 1.8 en la temperatura máxima y 1.4 y 1.6 en la temperatura mínima. Siguiente, por favor. Los resultados de las proyecciones climáticas son modelos, ¿no? Son simulaciones, pero nos dan cierta seguridad. ¿Por qué? Porque todos los modelos están apuntando a lo mismo, ¿no? Y además, por física simple, principios simples de física, al aumentar los gases invernaderos debe aumentar el calor en la Tierra, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo lo que les tenía que presentar. Muchas gracias por su atención. Agradecemos entonces a José Alonso, a Yuri Pinto, a Miguel Saavedra, y si por favor podrían pasar a la mesa para unas breves preguntas que han formulado los asistentes. De forma randomizada voy a leer y tenemos una para José Álvarez Alonso. Y dice, teniendo en cuenta que la agroforestería contribuye al mantenimiento y conservación de la Amazonía, ¿considera usted viable la organización de comunidades para la venta de bonos de carbonos basados en este tipo de sistemas productivos? Sería uno. Y para José Álvarez, otra, que dice, ¿por qué no se encara la necesidad de una revolución copernicana en la institucionalidad para encarar los desafíos que plantea el desarrollo sostenible? Por favor, José Álvarez, si puede responder a las dos preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la agroforestería, absolutamente. El único requisito es que se haga en bosques ya degradados o en áreas deforestadas. Lo que no tiene sentido es que
se haga reforestación donde hay bosque. Y saben que eso está ocurriendo y ha ocurrido. Y yo podría citar experiencias, creo que muchos conocen el caso incluso escandaloso de las concesiones de reforestación en Genaro Herrera, que felizmente no llegaron a concretarse porque el IAP hizo un informe determinante. Entonces, la agroforestería es muy buena alternativa, los sistemas agroforestales son mucho más sostenibles y acordes con la cultura y las prácticas indígenas y pueden calificar para mercados de carbono, lo que le daría más sostenibilidad. Si a eso añadimos mejoramiento de tecnologías, por ejemplo, uso de plantas de cobertura de suelo para evitar erosión, pérdida de nutrientes, uso de diversos cultivos comerciales que actualmente a veces no todavía están suficientemente extendidos, por decir, camu camu, sachaín, si se combinan plantas comerciales con las de uso tradicional de las comunidades, podría ayudar a complementar la rentabilidad de estos cultivos y a eso añadir lo del carbono. Respecto al tema de la revolución copernicana, es una muy buena pregunta. Yo diría, no debemos esperar a que sea irreversible el proceso. Es decir, ya en algunas cosas sabemos que el daño es muy difícil de revertir. En otros todavía estamos a tiempo y no deberíamos esperar hasta que ya no haya remedio para tomar decisiones de revolución copernicana en el enfoque del desarrollo. Yo he visitado cientos de comunidades amazónicas en los últimos 30 años que llevo en la Amazonía y he visto los dos escenarios. Comunidades que cuando uno va con un mensaje de desarrollo sostenible se resisten porque dicen, ¿para qué voy a hacer algo diferente a lo que hago si estoy bien? Usted vuelve después de unos años y te dicen, no estoy bien. Richard Bodmer fue testigo de cómo fue en el río Tahuayo el escenario justamente. Cuando se acercó uno por primera vez, se acercaron las organizaciones, los científicos a las comunidades a decir, deberíamos hacer un manejo de fauna. Al principio la gente decía, no, ¿para qué? Está bien. Después de unos años dijeron, obviamente ya no tengo. En algunos casos ya la solución para aplicar medidas de manejo, de gestión sostenible llega bastante tarde. Por ejemplo, hay especies que es muy difícil recuperar en el ciclo de una generación. Los grandes ungulados como las chavacas, los grandes primates, el manatí, la charapa, tienen ciclos larguísimos. Son especies que muy pocos llegan al reclutamiento porque la tasa de mortalidad no está en los animales adultos, sino en las etapas iniciales. Entonces, para eso es muy difícil recuperar. Entonces, ahí está también la capacidad de los científicos de convencer a los tomadores de decisión. Yo suelo decir, y disculpen que me cite, que los científicos somos la voz de los que no tienen voz. La voz de las futuras generaciones que no tienen voz, que no pueden hablar ahora. ¿Quién lleva a hablar por ellos? Científicos como el señor del Senami que nos dice, oiga, o el IPCC, ¿no? Que estamos yendo al despeñadero. Y la voz también de los que ahora no pueden quejarse, que son elementos de la biodiversidad, la flora y la fauna y los ecosistemas que no pueden gritar. Gritan para los científicos, porque cuando un científico entra en un ecosistema degradado, nota esos gritos. El político no lo nota. Tienes que traducirse en un hermoso libro como el de don Richard Bodmer para que digan, oiga, hay un problema. Y este problema se va a agravar y va a tener consecuencias tremendas para la economía, para la sostenibilidad, etcétera. Entonces, esa revolución copernicana se debe dar y depende de nosotros ayudar a que la decisión la tomen en el momento oportuno y no muy tarde. Muchas gracias. Hay dos preguntas más, las voy a decir, pero tratando de pensar en lo que Pepe Álvarez dice, hace más o menos un par de años oí una charla de José de Sousa, un brasilero que promueve la transformación institucional, y él pintaba un escenario que a mí realmente me preocupó mucho. Él dice que estamos viajando en un tren en donde continuamente exigimos más comodidades, más lujos, una mejor cerveza, un mejor ron, mejor comida, y el tren y nos está yendo perfecto y nosotros nos sentimos felices adentro sin darnos cuenta que a 3 kilómetros se ha caído un puente y que el tren está yendo realmente hacia el desastre. Eso me puso a pensar mucho y de repente un poco alineando con Pepe. Una pregunta, por favor, al doctor Yuri Pinto, y dice, en cuanto al cambio climático, hacia el 2021, ¿cuál es la visión de impacto de los recursos hídricos y de la biodiversidad que se estima para nuestro país?
¿Qué medidas de acción se están tomando como prevención y qué recomienda para que las universidades tengan mayor participación para adecuarnos al cambio climático? Bien, en cuanto al cambio climático y los efectos que estos producen respecto a los recursos hídricos, se están haciendo estudios. Sabemos que las disponibilidades pueden ser afectadas porque toda la data histórica, todos los estudios que a veces se tomaban para poder establecer los datos para otorgamiento de licencias de uso de agua, los datos para la ejecución de obras, ya no son tan confiables debido a las modificaciones que se producen en todos estos ciclos históricos. Es importante el tema de estos programas que están contemplados dentro del Plan Nacional de Recursos Hídricos. Es necesario articular acciones para que se logren realizar estas inversiones. Tenemos un plan nacional que nos dice el qué hay que hacer, pero el cómo no lo tenemos establecido. Tenemos cifras gruesas que nos dicen debemos invertir tantos millones de soles, pero ¿de dónde salen esas cifras? ¿Quién pone esos recursos? Entonces, consideramos que una primera acción es que el Estado genere esos espacios. Me parece, estamos impulsando desde la Autoridad Nacional del Agua una comisión multisectorial para que los diferentes sectores, economía y finanzas sobre todo, logre determinar cuáles son los mecanismos para lograr el financiamiento para ejecutar estas acciones estructurales y no estructurales para poder adaptarnos al cambio climático. Es un dato curioso, el Ministerio de Economía y Finanzas no está expresamente considerado como un integrante del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Consideramos que por lo menos deberíamos tener una comisión multisectorial con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas para lograr poder lograr las articulaciones necesarias. De otro lado, en el tema de la investigación, desde la Autoridad Nacional del Agua estamos impulsando la creación de un Instituto de Ciencia y Tecnología del Agua que se dedique exclusivamente a la producción de información. Es una tarea un poco complicada debido a la rigidez de nuestro marco jurídico, pero creemos que hay temas de investigación donde las universidades deberían participar en asociación con el sector privado. La Autoridad Nacional del Agua, con las universidades podríamos crear una especie de asociación pública-privada en la cual podríamos impulsar la investigación para, como siempre decimos, la toma de decisiones. Vemos esfuerzos aislados, muchas veces conversamos con universidades y que tienen diferentes proyectos, tenemos convenios con algunas universidades, pero esos temas, insisto, faltan articularse, los vemos como temas aislados. Y creo que si creamos un instituto donde se desarrolle la investigación y se genere el conocimiento, sería la forma más adecuada. Gracias. Muchas gracias. Por favor, entonces, una pregunta para Miguel Saavedra, y es esta. ¿Qué haría falta para desarrollar escenarios de cambio climático para todo el Perú? Primera. Y la segunda, el proceso de downscaling a 20 kilómetros, ¿se puede hacer siquiera para las ciudades más importantes donde vive la población? Bueno, en Senami, en este año está planificado hacer la reducción de escala a nivel nacional a 16 kilómetros, y en cuencas más localizadas a 5 kilómetros o un poco menos, ¿no? Estamos en proceso de comprar una computadora con capacidades para la corrida que va a ser al 2050, y con esto vamos a tener para las cuencas más importantes del Perú a 5 o 4 kilómetros y a nivel nacional a 16 kilómetros. Entonces, eso ya para el próximo año deben estar disponibles los estudios. Y Senami lo pone todo en la web, ¿no? Todos los estudios que se han mostrado en el mapa están libres en la web para poder descargarse y utilizarse en los estudios que cada uno realiza. Muchas gracias. Un buen anuncio, por favor. El almuerzo va a ser servido en Girón Ucayali, frente al Palacio de Torre Tagle. Ahí hay ¿es un restaurante?
Es en el Jirón Ucayali número 370. Entonces, por favor, vayamos para allá y estaríamos reanudando nuestra reunión aproximadamente a las 2 de la tarde. ¿Las cosas pueden quedarse, Flor de Lis? ¿Sí? Sí, pueden dejar sus cosas, por favor, esto va a estar bien resguardado y vamos a cerrar las puertas. Muchas gracias.